¿Cómo es posible que alguien que ganó cientos de miles de euros en televisión acabe vendiendo su casa para sobrevivir? La respuesta a esta pregunta, que está revolucionando los mentideros del espectáculo español, tiene nombre y apellidos: Ana María Aldón. Y lo que vas a descubrir sobre su caída económica te va a dejar sin palabras. En el fascinante mundo del espectáculo español, donde las fortunas suben y bajan como las mareas gaditanas, pocas historias resultan tan intrigantes como la de Ana María Aldón. Esta mujer, originaria de Sanlúcar de Barrameda, ese rincón andaluz donde el manzanilla fluye como el agua y los langostinos parecen crecer en los árboles, protagoniza una de esas historias que solo pueden suceder en el universo paralelo de la televisión española. La historia comienza, como tantas otras en nuestro país, con una boda que parecía salida de un cuento de hadas. Ana María, una mujer trabajadora y con los pies en la tierra, se convirtió en la señora de José Ortega Cano, el torero que había conquistado corazones tanto en el ruedo como fuera de él. De repente, la vida de esta sanluqueña dio un giro de 180 grados, pasando de la tranquilidad de su pueblo costero a los focos y flashes de Madrid. Pero como suele ocurrir en estas historias, la realidad tiene una manera peculiar de presentar facturas inesperadas. José Ortega Cano, hay que reconocerlo, no es precisamente lo que se podría llamar un tacaño. El hombre, que durante décadas se enfrentó a toros de 500 kilos con la misma naturalidad con la que otros se enfrentan a un lunes por la mañana, había sabido invertir sus ganancias con la sabiduría de quien conoce el valor del dinero. Pisos, locales comerciales, propiedades que generan esa renta mensual que permite dormir tranquilo por las noches. El torero había construido un pequeño imperio inmobiliario que le aseguraba no tener que preocuparse por llegar a fin de mes. Durante los años de matrimonio, Ana María vivió en esa burbuja dorada donde las preocupaciones económicas parecían tan lejanas como los problemas de tráfico en Sanlúcar. La vida transcurría plácidamente entre compromisos sociales, eventos benéficos y esa rutina acomodada que caracteriza a las familias bien situadas de la capital. Sin embargo, como dicen en su tierra, no hay mal que 100 años dure. Y efectivamente, las grietas comenzaron a aparecer en lo que desde fuera parecía un matrimonio sólido. La separación, cuando finalmente llegó, se desarrolló con la elegancia que cabría esperar de personas educadas y civilizadas. José Ortega Cano, demostrando una vez más su caballerosidad, no dejó a su exesposa en la estacada. Le proporcionó una vivienda digna, un chalet en Guadalajara que, aunque estaba a unos 50 kilómetros de Madrid, ofrecía todo lo necesario para que ella y su hijo pudieran vivir cómodamente. La propiedad, valorada en más de 250.000 euros, contaba con todas las comodidades, amplios espacios, jardín, piscina comunitaria, y esa tranquilidad que solo se encuentra lejos del bullicio madrileño. Pero aquí es donde la historia toma un giro inesperado, porque Ana María Aldón tenía otros planes. La mujer que había vivido años en la discreción del hogar conyugal descubrió que tenía cosas que decir, y más importante aún, que había gente dispuesta a pagar por escucharlas. El mundo de la televisión, ese ecosistema peculiar donde la intimidad se convierte en moneda de cambio, le abrió sus puertas de par en par. Su debut como colaboradora en Viva la Vida marcó el inicio de una nueva etapa. De repente, Ana María se encontró sentada en platós de televisión, compartiendo mesa con personajes que llevaban décadas viviendo de contar su vida y la de otros. La adaptación fue sorprendentemente rápida. La mujer tímida y reservada que había sido durante años se transformó en una colaboradora competente, capaz de mantener el interés del público sin perder esa autenticidad que la caracterizaba. Los honorarios por cada aparición no eran precisamente una miseria. La televisión española, especialmente cuando se trata de programas del corazón, puede ser generosa con aquellos que tienen historias interesantes que contar. Y Ana María las tenía. Su matrimonio con el torero, los detalles de su separación, las anécdotas familiares, todo ello se convirtió en material televisivo de primera calidad. Cada aparición le reportaba unos ingresos que, sumados, comenzaron a formar una cantidad nada despreciable. Pero el verdadero filón llegó con el fenómeno Rocío Carrasco. Cuando estalló esa bomba mediática que mantuvo a España pegada a las pantallas durante meses, Ana María supo aprovechar la corriente. Su historia, aunque diferente, encajaba perfectamente en esa narrativa de mujeres que habían sufrido y que ahora encontraban su voz. Las entrevistas se multiplicaron, las portadas de revistas se sucedieron una tras otra, y los ingresos alcanzaron cifras que probablemente ni ella misma había imaginado. Lecturas. Esa institución del periodismo rosa español se convirtió en uno de sus principales clientes. Cada 2x3, Ana María aparecía en portada,
desvelando algún detalle nuevo de su vida, respondiendo a las especulaciones, o simplemente posando para las cámaras. Por poco que cobrara por cada aparición, 15 o 20.000 euros, la suma total comenzaba a ser considerable. Y eso sin contar las apariciones en Sábado Deluxe, el programa estrella de Telecinco para este tipo de contenidos, donde los honorarios suelen ser aún más generosos. Durante esa época dorada, Ana María Aldón se convirtió en una figura habitual del panorama mediático español. Su nombre aparecía regularmente en las revistas, su rostro era reconocible para millones de espectadores, y su cuenta bancaria reflejaba esta nueva realidad. Era el momento de tomar decisiones importantes sobre su futuro, y aparentemente, lo tenía todo bajo control. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la fama es tan volátil como el tiempo en abril. Los focos que un día te iluminan, al siguiente pueden estar enfocando a otra persona. El interés del público, esa bestia caprichosa e impredecible, comenzó a dirigirse hacia otros protagonistas, otras historias, otros dramas. Las llamadas de los programas se espaciaron, las ofertas de las revistas disminuyeron, y Ana María se encontró con que su principal fuente de ingresos se estaba evaporando lentamente. Fue entonces cuando tomó una decisión que, vista con perspectiva, parece cargada de simbolismo. Decidió vender el chalet de Guadalajara, esa propiedad que José Ortega Cano había puesto a su disposición y que representaba, de alguna manera, su última conexión tangible con su vida anterior. La casa se puso en el mercado por 320.000 euros, lo que le reportaría una ganancia de unos 70.000 euros respecto al precio original. No era una mala operación, desde luego, pero sí parecía indicar que necesitaba liquidez. Paralelamente, Ana María había iniciado una nueva aventura empresarial. Consciente de que los ingresos televisivos no eran para siempre, decidió montar una tienda de ropa online. La idea no era mala: utilizar su notoriedad para vender moda a través de Internet, aprovechando las redes sociales y los directos para mostrar las prendas. Sin embargo, como cualquier emprendedor puede confirmar, el paso de la teoría a la práctica suele estar lleno de obstáculos imprevistos. La tienda online, aunque tenía el atractivo del nombre conocido de su propietaria, se enfrentaba a la durísima competencia del mundo digital. Vender ropa por Internet requiere no solo tener buen gusto, sino también entender de logística, marketing digital, gestión de stocks, atención al cliente, y 1000 detalles más que pueden determinar el éxito o el fracaso de un negocio. Por muy famosa que fuera Ana María, sus clientas potenciales tenían a su disposición miles de opciones, desde gigantes como Zara hasta pequeñas boutiques online con precios muy competitivos. Los directos que realizaba para mostrar su mercancía se convirtieron en una rutina algo melancólica. Ahí estaba ella, la mujer que había llenado platós de televisión y había sido portada de las principales revistas del país, vendiendo vestidos y complementos desde su salón. No había nada deshonroso en ello, por supuesto, pero el contraste con su época dorada resultaba inevitable. Mientras tanto, su vida personal también experimentaba cambios significativos. Ana María había encontrado el amor en la figura de Eladio, un hombre que parecía haber llegado a su vida en el momento adecuado. La relación prosperó hasta el punto de que ella misma anunció públicamente que se casarían. Incluso llegó a dar una fecha para la boda, generando expectación entre sus seguidores y los medios de comunicación. Sin embargo, como tantas otras promesas en el mundo del espectáculo, la boda nunca llegó a celebrarse. Los meses pasaron sin que hubiera noticias del enlace, y las especulaciones comenzaron a multiplicarse. ¿Qué había pasado con la boda? ¿Seguían juntos Ana María y Eladio? ¿Había sido todo una estrategia publicitaria? Las preguntas se acumulaban, pero las respuestas brillaban por su ausencia. Mientras tanto, la situación económica de Ana María parecía complicarse cada vez más. Fue entonces cuando comenzaron a circular rumores sobre sus dificultades financieras. Los medios especializados en información del corazón empezaron a sugerir que la exmujer del torero estaba pasando por un momento delicado desde el punto de vista económico. Las especulaciones se intensificaron cuando se supo que estaba vendiendo el chalet de Guadalajara, aunque ella siempre negó que la venta tuviera relación con problemas de dinero. Para contrarrestar estos rumores, Ana María decidió reaparecer en televisión. Su regreso se produjo en Fiesta, el programa de Emma García, donde participó como colaboradora durante algunas emisiones. También acudió a Sábado Deluxe para conceder una entrevista en la que negó categóricamente estar pasando dificultades económicas.
Con la firmeza que la caracterizaba, desmintió uno por uno todos los rumores, asegurando que su situación financiera era perfectamente estable. Sin embargo, las apariencias pueden ser engañosas, y según las fuentes consultadas por diversos medios, la realidad parecía muy diferente a lo que Ana María quería transmitir. Los ingresos de la tienda online no eran suficientes para mantener el nivel de vida al que se había acostumbrado, y las apariciones televisivas esporádicas no compensaban la falta de ingresos regulares. La venta del chalet, que inicialmente había presentado como una decisión estratégica para mudarse más cerca de Madrid con su pareja, comenzaba a verse bajo una luz diferente. Si efectivamente se había completado la operación, los 70.000 euros de beneficio podrían proporcionar un respiro temporal, pero difícilmente solucionarían los problemas de fondo. La situación se volvía cada vez más paradójica. Ana María Aldón, que durante años había ganado sumas considerables gracias a su exposición mediática, parecía haber caído en una espiral económica descendente precisamente cuando más necesitaba estabilidad financiera. La pregunta que muchos se hacían era evidente: ¿dónde había ido a parar todo ese dinero? Ana María no era conocida por llevar un tren de vida extravagante. No se la había visto derrochar en lujos excesivos, viajes ostentosos o caprichos desmesurados. Era una mujer con los pies en la tierra, acostumbrada a la sencillez de su Sanlúcar natal. Entonces, ¿qué había pasado con los ingresos de su época dorada televisiva? Las posibles explicaciones eran variadas. Quizás había invertido mal el dinero, tal vez los gastos corrientes habían sido mayores de lo previsto, o simplemente los ingresos, aunque sustanciosos en su momento, no habían sido suficientes para asegurar una independencia económica a largo plazo. También existía la posibilidad de que hubiera ayudado económicamente a familiares o amigos, algo muy común entre las personas que experimentan una mejora súbita en su situación financiera. La ironía de la situación no pasaba desapercibida para los observadores más perspicaces. Durante su matrimonio con José Ortega Cano, Ana María había disfrutado de una seguridad económica que le permitía no preocuparse por el dinero. Paradójicamente, fue precisamente cuando comenzó a ganar su propio dinero, cuando se convirtió en una personalidad mediática exitosa, que empezaron sus problemas financieros. Esto planteaba una reflexión interesante sobre la diferencia entre tener acceso al dinero de otros y gestionar el propio. Durante su vida conyugal, Ana María había vivido cómodamente gracias a las inversiones inteligentes de su entonces marido. Cuando se independizó económicamente, se encontró con la realidad de que ganar dinero es solo la mitad de la ecuación. La otra mitad consiste en saber conservarlo y hacerlo crecer. El contraste con José Ortega Cano resultaba especialmente llamativo. El torero, que había ganado su dinero enfrentándose a toros en plazas de toda España y América, había demostrado una notable habilidad para invertir sus ganancias. Su cartera de propiedades inmobiliarias le aseguraba unos ingresos regulares que le permitían vivir sin agobios económicos. Ana María, por el contrario, había dependido de ingresos variables e impredecibles, sujetos a los caprichos del mundo del espectáculo. La situación se complicaba aún más por el hecho de que Ana María tenía un hijo que mantener. Las responsabilidades familiares añadían presión a una situación ya de por sí delicada. El chalet de Guadalajara, aunque estaba algo alejado de Madrid, proporcionaba un entorno estable para el niño. La decisión de venderlo y mudarse con Eladio representaba un cambio importante en la vida familiar, especialmente considerando que la prometida boda nunca se había materializado. Los planes de futuro parecían tan inciertos como la propia situación económica. La mudanza a un lugar más cercano a Madrid podría facilitar las apariciones televisivas ocasionales, pero también suponía depender económicamente de una pareja con la que no había formalizado su relación. Para una mujer que había experimentado las ventajas y desventajas del matrimonio, esta situación debía resultar particularmente compleja. Mientras tanto, su pueblo natal, Sanlúcar de Barrameda, seguía ahí, esperando como un refugio seguro. Esa pequeña ciudad gaditana, famosa por sus langostinos, su manzanilla y sus carreras de caballos en la playa, representaba todo lo contrario al mundo del espectáculo madrileño. Allí, los problemas se medían en términos más humanos, las preocupaciones eran más sencillas, y el coste de la vida considerablemente menor. La posibilidad de regresar a Sanlúcar no era descabellada. De hecho, muchas personas que han vivido aventuras en las grandes ciudades acaban regresando a sus orígenes cuando las circunstancias se complican. El pueblo ofrecía ventajas innegables, un entorno familiar conocido, un coste de vida asumible, y la tranquilidad necesaria para reconstruir su vida lejos de los focos. Sin embargo,
Para alguien que había probado las mieles del éxito mediático, que había sido portada de revistas y había ganado sumas importantes por contar su historia, el regreso al anonimato de un pueblo gaditano podría resultar un trago difícil de digerir. La vida en Sanlúcar era hermosa, pero también previsible y limitada en oportunidades profesionales. La historia de Ana María Aldón se había convertido, sin que ella lo pretendiera, en una perfecta metáfora de los riesgos del mundo del espectáculo. Su experiencia ilustraba cómo la fama puede ser tan efímera como lucrativa, y cómo la gestión del éxito requiere habilidades que van mucho más allá del simple hecho de ser conocido. Al final, su historia planteaba preguntas universales sobre el dinero, la fama y la felicidad. ¿Era mejor la seguridad económica de su matrimonio o la independencia de su etapa televisiva? ¿Valía la pena el éxito mediático si venía acompañado de inestabilidad financiera? ¿Qué era preferible? ¿Vivir cómodamente en un pueblo tranquilo o luchar por mantenerse en el competitivo mundo de la televisión madrileña? Estas preguntas no tenían respuestas fáciles, y probablemente la propia Ana María se las había formulado muchas veces durante las noches de insomnio que suelen acompañar a los problemas económicos. Su historia, todavía sin final definido, seguía escribiéndose día a día, con la incertidumbre como única constante. Lo que sí parecía claro es que Ana María Aldón había vivido una montaña rusa emocional y económica que pocas personas experimentan en una sola vida. Desde la tranquilidad de Sanlúcar hasta los platós de televisión de Madrid, pasando por el matrimonio con un torero famoso y la aventura empresarial online, su biografía leía como una novela contemporánea llena de giros inesperados. El futuro inmediato seguía siendo una incógnita. ¿Conseguiría estabilizar su situación económica? ¿Se casaría finalmente con Eladio? ¿Regresaría a la televisión con más regularidad? ¿O acabaría, como algunos pronosticaban, de vuelta en su querida Sanlúcar, contemplando el Guadalquivir y recordando aquellos días en los que su nombre aparecía en las portadas de las revistas? Solo el tiempo tendría las respuestas, pero una cosa era segura. La historia de Ana María Aldón había demostrado que en el mundo del espectáculo español, donde la realidad supera a menudo a la ficción, siempre puede haber un capítulo más esperando ser escrito. ¿Qué opinas tú sobre este caso? ¿Crees que Ana María conseguirá salir adelante o terminará regresando a Sanlúcar? Déjamelo en los comentarios porque me encanta leer vuestras teorías. Y si te ha gustado esta historia tan loca, no te olvides de darle al like para que más gente pueda conocer todos estos detalles que los medios tradicionales no cuentan. Suscríbete si aún no lo has hecho porque cada semana traigo historias igual de impactantes del mundo del corazón español. Y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola exclusiva. Nos vemos en el próximo vídeo con más revelaciones que te van a sorprender.